a nuestro Dios. Padre, Señor, te damos gracias porque podemos, Señor, adorarte y alabarte juntos como cuerpo de Cristo. Y ahora, Señor, esperar que tú nos bendigas a través de tu palabra, vivificando nuestras conciencias, nuestra alma, limpiándonos, Señor, de todo error y también renovando nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Trino. Señor, por causa de nuestra debilidad, te pedimos que alumbres nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, exponernos a tu palabra y podamos ver nuestra necesidad, poder aplicar tu verdad a nuestras vidas y poder así, de manera manifiesta, andar en santidad y justicia delante de ti, delante de todos los hombres. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos en la serie de los 10 mandamientos y estamos en el 6º mandamiento, no matarás. Aún hay mucho que profundizar. Este es el tercer mensaje de este 6º mandamiento de la ley de Dios. Al principio consideramos el valor de la vida, en qué se fundamenta, y el significado del mandamiento, no matarás. También consideramos lo que Dios dice en su palabra sobre la pena capital y cuándo se debería aplicar dicha pena. Y por último, el espíritu del mandamiento. El mandamiento no matarás prohíbe el destruir nuestra propia vida o el quitar injustamente la de nuestro prójimo, así como también todo lo que tiende a este resultado. Pero el mandamiento también requiere, no solo prohíbe, sino requiere que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. Hemos empezado a considerar las diferentes prácticas comunes y aceptadas hoy en día por nuestra sociedad, pero que el 6º mandamiento condena. Una de ellas es el aborto. Consideramos los argumentos de los defensores de tal práctica. El feto no es una vida humana, por lo tanto es lícito matarlo. El feto no es totalmente humano, dicen, porque depende de otro ser. La mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Estos son los argumentos que presentan los defensores del aborto. Todos estos argumentos son absurdos. Lo que predomina en todos esos argumentos y muchos más son los intereses personales. Y al final se sacrifica al que es el verdadero inocente, que es al niño en el vientre. El aborto es un pecado atroz, porque invade el territorio divino, porque el hombre toma en sus propias manos lo que solamente le pertenece al Señor. El hombre se hace Dios, tomando para sí la autoridad para tomar decisiones para las que ni siquiera tiene la sabiduría necesaria. Por tanto, el aborto es un ataque sobre un ser humano con la intención de matarlo. Es un homicidio premeditado, blanqueado hoy en día por nuestros propios políticos y silenciado. El aborto representa la destrucción de la vida humana, también representa la destrucción de la familia y finalmente la destrucción de una sociedad. El aborto es asesinato. Y tanto el hombre como la mujer quebrantan el 6º mandamiento, siendo culpables delante de Dios, atesorando juicio y ira de Dios para el día del juicio. Todos nosotros, directa o indirectamente, de una forma pasiva o activamente, hemos sido cómplices del aborto. Desde la madre sin recursos que opta por deshacerse de su bebé en el vientre, desde el padre que prefiere quitarse el problema con tal de que su hija siga estudiando, el doctor o la enfermera que ha realizado el aborto en una clínica, el defensor del aborto porque su partido lo defiende y lo presenta como progreso, como libertad, hasta el ciudadano que calla y mira a otro lado sin protestar y permite que millones de niños mueran.
Todos nosotros somos responsables de una manera u otra. Porque no solo es llevar a cabo el terrible acto del aborto. Podemos llegar a ser cómplices de asesinato por nuestro silencio, por nuestra indiferencia, por nuestra insensibilidad al respecto. Hermanos, amigos, miles de niños son asesinados cada año en el vientre de sus madres. Oramos para que el Señor despierte las conciencias de aquellos hombres y mujeres que están en el Senado para que aprueben leyes que defiendan a los bebés en el vientre de su madre. ¿Oramos por ello? Porque sabemos que el asesinato de miles de niños en el útero de su madre es una realidad. Y no solamente en España, es a nivel mundial. ¿Oramos que aprueban una ley que los defienda y proteja? ¿Realmente nos importa? Si no nos importa y nos incomoda, entonces refleja un corazón duro e insensible, egoísta y centrado en uno mismo. Si es así, es tiempo de arrepentirnos y confesar. Si nos importa y no oramos, es porque no hay fe. Porque no creemos que Dios lo vaya a hacer. No creemos que Dios vaya a escuchar nuestras oraciones. Si creyésemos que Dios inclinará los corazones de esos hombres y mujeres que están en el Senado, oraríamos por ello. Se escucharían nuestras plegarias al Señor. ¿Sabes lo que es eso? Incredulidad. Dios lo llama incredulidad. Somos incrédulos. Y es tiempo para arrepentirnos también por nuestra incredulidad y por la dureza de nuestro corazón. Y cuando lo hagamos, cuando nos arrepintamos, pedir perdón al Señor. No es solo pedir perdón, es arrepentirnos y pedir perdón. Hay muchas personas que profesan ser cristianas, que nunca llegarían a abortar, pero dan el visto bueno si alguna u otra mujer aborta. Y profesan ser creyentes. ¿Qué es lo que evidencia esto? En el mundo evangélico, en algunos. Evidencia una total ceguera e insensibilidad ante tal vil acto de quitar la vida a otro ser. E ignorancia de lo que el Señor declara en su palabra. Hoy vamos a considerar otras prácticas comunes y aceptadas por nuestra sociedad, pero que la palabra de Dios considera asesinato. Además del aborto, otra de ellas es la eutanasia. Este es un tema muy complicado, hermanos, la eutanasia. He de reconocer que ha sido muy difícil para mí preparar este sermón y tocar este tema, por lo complicado del asunto. ¿Qué significa la palabra eutanasia? La eutanasia del griego antiguo, eutanasia, que significa buena muerte, o muerte apacible. Hay casos que presentan mucha dificultad. Por ejemplo, el paciente con muerte cerebral, que está enchufado a una máquina como soporte para proporcionarle oxígeno. Su corazón late al mínimo por ciento porque es una máquina quien bombea su corazón. El mandamiento no matarás, como antes he dicho, prohíbe el destruir nuestra propia vida y también requiere que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. Dios tiene la soberanía sobre la vida humana y la muerte. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, dice: Jehová mata y Él da vida. Y en Isaías 42, 5 dice así, dice Dios el Señor que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da alimento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Él da el aliento de vida. Él quita la vida. El querer mantener a un familiar en estado vegetativo permanente, enchufado a una máquina,
habría que considerar los casos uno por uno. Ante la ley es a partir de 6 meses cuando se declara estado vegetativo permanente. Pero también ha habido personas que de repente ha habido actividad cerebral y bueno, han podido vivir. Sí, quizás en una cama de por vida, pero estos casos no se puede generalizar. Es muy complicado. Hoy en día hay muchos adelantos, la tecnología avanza a pasos agigantados. Hace un siglo aproximadamente no había la tecnología que hay ahora. Las personas padecían infarto cerebral y morían. Lo que pretendo decir, hermanos, es que el hombre puede ocupar tanto el lugar de Dios para quitar una vida como para decidir preservar donde no hay nada que preservar. Y ahí entraríamos en las motivaciones y el porqué. Y es muy complicado este tema. Y no podemos generalizar. Habría que mirar cada caso. Y el porqué. El por qué se decide que se desenchufa a esa persona o no. Allí el que está muerto, está muerto. No hay vida en ese cuerpo. No es cuestión de entrar en suposiciones ni en las motivaciones de los familiares a la hora de tomar decisiones, porque cada caso que se pueda presentar es real y afecta a muchas personas y es doloroso y sobrepasa cualquier suposición que podamos poner encima de la mesa ahora mismo. Esos casos hay que estudiarlos uno por uno. Quizás algunos de los que estamos aquí tengamos que enfrentarnos ante tal situación. No lo sabemos. Que podamos afrontarlo, si es así, el caso con una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Lo que sí es digno de nuestra desaprobación y lo que Dios condena en su palabra es otro tipo de eutanasia. Es, por ejemplo, el llevar a fin una vida anciana, dolorosa o que consideramos inútil. Ese acto la Biblia lo llama asesinato. Es esa idea de que una persona, porque ya es muy mayor, pues es un estorbo para la sociedad, ya no es útil. Y se decide quitarlo de en medio. Y perdonen la expresión, pero es así. Eso la palabra de Dios lo llama asesinato. Para aprobar y apoyar dicha práctica, se suele tomar los casos más extremos y desgarradores, como estamos habituados. Y no solo los más ancianos, sino también a aquellos que deciden quitarse la vida por causa del dolor o una enfermedad incurable. Quitar la vida ajena es asesinato. Y decidir voluntariamente quitarse la vida a uno mismo también lo es. La eutanasia en España es legal desde el 25 de junio del 2021. Desde ese día España se unió a otros 6 países, entre ellos Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda y Suiza. Y luego se unió Colombia. Los periódicos españoles, como El País o La Vanguardia, presentaban la noticia como un triunfo, de progreso, de avance. Y el titular decía así: la eutanasia, una ley que nos hará más libres y más felices. ¿Ser más libre y más feliz? ¿Para quién? El hecho de que alguien está sufriendo insuperablemente o tenga ninguna calidad de vida o no pueda afrontar el futuro, son todos juicios subjetivos, ya sea por parte del paciente o más frecuentemente por la sociedad. La eutanasia es errónea porque es otra forma de asesinato. Es una forma legal y despenalizada de poner fin a tu propia vida
o poner fin a la vida del otro. El valor de la vida no se apoya en la capacidad de sentir dolor, de no tener mucha calidad de vida o de vislumbrar un futuro doloroso. El valor de la vida se apoya en el hecho de que cada vida humana está creada a imagen y semejanza de Dios y solo Él domina la vida y la muerte. Ahí radica el valor de la vida, la dignidad de la vida del ser humano, lo cual nos hace diferente a los animales, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Otra práctica que tiene que ver con la eutanasia también es la eugenesia. La palabra eugenesia significa bien nacido y se refiere a la ideología de que solo se debería permitir a los adultos sanos a que se reprodujeran para que solo nacieran hijos sanos. Eso es la eugenesia. ¿De dónde viene esto? Que está tan arraigado hoy en día en nuestra sociedad. Fue en la mitad del siglo XX donde se extendió la creencia de que los pobres e ignorantes no eran aptos para propagar la raza humana y por tanto debieran ser esterilizados en interés de la sociedad en general. Consideren esta frase que voy a citar ahora mismo. No hay ninguna excusa razonable para negarse a afrontar el hecho de que solo la religión de la eugenesia puede salvar nuestra civilización del destino que ha sobrevenido a todas las anteriores civilizaciones. Esta conclusión fue dicha por un filósofo ateo llamado George Bernard Shaw. Y en 1905, H.G. Wells escribió un libro llamado La utopía moderna, que solo hay una cosa sensata y lógica que se puede hacer con una raza verdaderamente inferior y esa es exterminarla. La cruzada de la eugenesia la apoyaron algunos políticos de aquel entonces, la Asociación Médica Europea y educadores previos a la Segunda Guerra Mundial. Nació directamente de la biología evolucionista de Darwin y fue adoptada de forma entusiasta por Hitler y el partido nazi en la Alemania de los años 30 y 40. Llevó a millones de personas al genocidio, entre ellas gitanos, judíos, homosexuales, comunistas, ancianos, discapacitados físicos y mentales. Hitler aplicó la terrible solución final y sensata y lógica, que era la filosofía antes, de la biología aplicada de los eugenésicos británicos, europeos y norteamericanos. Desde entonces se sigue aplicando la eugenesia y se encuentra detrás de todos los abortos de bebé que puedan nacer con alguna deformidad, por muy suave que sea, y detrás de la práctica de la eutanasia, aunque se presente como un derecho a morir con más libertad y con mayor felicidad. Y al profundizar, tocamos fondo y llegamos a la siniestra mentalidad que hace juicios económicos sobre los discapacitados mentales, los seniles y todos aquellos que sufren y son los más vulnerables. Si compensa o no compensa económicamente. Dios es el creador de todos los hombres y Él cuida de los pobres, las viudas y los huérfanos y no da el derecho al hombre a hacer esa clase de juicio cuando el motivo y la intención es acabar con la vida porque ya no es útil y porque hay un sobrecosto económico. El sexto mandamiento prohíbe la eugenesia y la eutanasia, ya sea impartida por uno mismo, en su casa, como está permitido también, o en un hospital. En todo esto juega un papel muy importante las creencias orientales y las de la nueva era.
Esta última en particular, la nueva era, ha reavivado el interés por la reencarnación. La creencia de que el espíritu humano tiene más de una oportunidad para vivir en un cuerpo terreno. Y las creencias budistas e hindú enseñan la idea de que las vidas sucesivas dan más de una oportunidad para mejorar en el proceso de alcanzar la perfección. La nueva era, con su visión monista de todo es uno, ofrece la esperanza de que el gran círculo espiritual, la mente cósmica, de la que todos formamos parte, nos dará la oportunidad de volver a este mundo de alguna u otra forma. Pero fíjense, reencarnación, fusión del alma con el universo, purgatorio. ¿No ven las similitudes? La revelación de Dios está claramente en contra de semejantes ideas. Dios dice en su palabra en Hebreos 9:27, establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muchos que sufren, sobre todo los jóvenes, pero en realidad no hay edad, y sienten que no pueden afrontar los problemas de la vida y han abrazado estas ideas y creencias, optan por el suicidio buscando otra oportunidad. Y sentimos compasión por aquellos que deciden voluntariamente quitarse la vida porque no pueden afrontar los problemas, y también sentimos compasión por los familiares. Pero vivir o morir no es simplemente una cuestión de elección personal. De todos los incidentes suicidas que se registran en la Biblia, ninguno es aplaudido y todos pertenecen a hombres pecaminosos y desesperados, como por ejemplo Saúl, Aitofel, Zimri, Judas. Puede que los hombres justos anhelen la muerte, como hizo Elías, que pidió al Señor que le quitase la vida, o a Simón, que ya vio al Señor siendo un bebé presentado en el templo y él ya quería partir con el Señor, ya había visto al Mesías, o Pablo, que para él era más ganancia partir y estar con el Señor, que era mucho mejor, pero no se relata que ninguno intentara quitarse la vida. Nuestra vida no es nuestra. La guardamos para el Creador que nos la dio. No es nuestra. Es un engaño de la sociedad moderna pretender que todo el mundo tiene el derecho a elegir el momento de su muerte. Eso pertenece solamente a Dios y solo a Él. Otra práctica aceptada por nuestra sociedad y que Dios condena a través del sexto mandamiento es el asesinato vicario. A referirme con asesinato vicario o asesinato por sustitución es al disfrute malsano del acto de matar. Se ha calculado que para el momento en que un adolescente cumpla 18 años, habrá contemplado 40.000 asesinatos sentado en el salón de su casa. 40.000 asesinatos. El asesinato a través de la televisión o videojuegos marcan la mente de la persona que lo ve y lo hace más insensible. Consideren también los medios informativos o los telediarios. Cuanto más sangriento es el conflicto o más macabro el asesinato, más se deleitan los medios en los detalles durante semanas e incluso meses. Nunca has oído a alguien decirte, es que no puedes poner a la televisión, los telediarios, es que te sacan cada cosa que no... y es constante, un bombardeo. El hecho de que el público observe, lea y escuche con ávido interés delata a una sociedad que encuentra placentero el asesinato por sustitución, esto es disfrutar del crimen ajeno. Se encuentra placer en ver ciertas imágenes.
es revivir ciertas matanzas o contemplar actos violentos en las redes sociales. Y eso es una ofensa a Dios. Para el que la guerra, aunque a veces inevitable, siempre es algo vil y una de las mayores tragedias de la caída en el pecado de la humanidad. Y en todo ser humano está este deseo de matar. Está en lo más profundo de nuestra naturaleza caída, no regenerada. El querer ver eso, ese morbo, ver ese acto. Y Dios tiene la intención, a través del mandamiento de no matarás, de imprimir en nuestras mentes el horror de matar en todas sus manifestaciones, aunque no hagamos el acto en sí. Pero eso está en nosotros, en todos nosotros. Y debería de llenarnos de repulsa y desagrado cuando contemplamos cualquier crimen o cualquier acto de violencia, cualquiera cualquier sea su manifestación. Si encontramos en nuestra alma cualquier interés macabro o placer en ver dichos actos, hermanos, es tiempo de confesar y de arrepentirnos delante del Señor. Pero hay otra forma en la que podemos quebrantar el sexto mandamiento también, y es por medio de la pasividad. Se ha oído de noticias de personas que han sido atacadas en un lugar céntrico y rodeada de personas y no han intervenido. No le han ayudado a esa persona. No han hecho absolutamente nada. Hace poco vi un vídeo que subieron en las redes sociales en donde se veía a un turista, creo que era inglés, en una calle céntrica de Barcelona, y de repente dos jóvenes se le echaron encima cogiéndolo desprevenido, uno por delante y otro por detrás, y este último aplicándole la técnica del mataleón. Se trata de sujetar con fuerza el cuello de la víctima para anularle las capacidades hasta el punto que por ahogo la víctima llega a perder el conocimiento. Se llama la técnica del mataleón. Y es muy peligrosa esta técnica, que puede dejar consecuencias fatales en la persona porque le quitas el oxígeno, por eso pierde el conocimiento. El hombre intentaba con todas sus fuerzas quitárselos de encima, ahogándose y emitiendo sonidos de angustia, intentándose quitar, no podía, y la gente pasaba mirando con indiferencia sin hacer nada. Y ese vídeo está ahí. Hermanos, qué cobardía tan asquerosa cuando yo vi ese vídeo. Qué impotencia, hermanos. Nadie hacía nada, pasaban andando y se quedaban mirando. Y soy consciente de los peligros que conlleva esas situaciones. Podemos valorar 2 contra 1, 3 contra 1, pues no voy a salir muy bien de esto. Pero puedo llamar a la policía. Puedo pedir socorro, auxilio a otras personas que me ayuden a intervenir para ayudar a esa persona. En ocasiones hay personas que se han metido y han salido huyendo, los atracadores. ¿Pero qué hacemos entonces? ¿Seguimos con lo nuestro? Nos vamos a nuestra casa y nos sentamos a almorzar como si nada. Intervenir se llama amor al prójimo. Que ese es el espíritu del mandamiento, no matarás. No es solo la letra del mandamiento, ya lo hemos visto. El espíritu del mandamiento es amar a tu prójimo. Es hacer bien a tu prójimo. No solamente es el no matar, el no hacer mal, es hacer bien. Es intervenir. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor lo enseñó y lo practicó. Y ayudar a aquel que su vida está en peligro es mostrar el amor cristiano. Esta es otra forma de matar y se llama asesinato pasivo. Y es cobardía. Y Dios lo condena.
Jesús dijo a los fariseos, ¿es lícito hacer el bien o el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Y aunque el Señor hizo estas preguntas a aquellos que le acosaban de haber sanado en el día de reposo, no queda solo para enseñarles que ante esas necesidades está justificado el hacer esa obra en día de reposo, sino para que hagamos el bien todos los días. Procuremos el bien de los demás y hagamos justicia. ¿Qué es lícito, hacer el bien o el mal? Hacer el bien. Dar la vida o quitarla. Preservar la vida de nuestro prójimo. Algunas conclusiones. ¿Cuál es el resumen de este mandamiento de toda la ley de Dios? ¿Cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Esto es, con todo nuestro ser. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, cuántas creencias erradas, cuántas filosofías que dejan al hombre aún más perdido de lo que está. Cuántas prácticas aceptadas hoy en día, pero que son contrarias a la naturaleza y voluntad de Dios y que la ley del Señor condena y desaprueba. ¿Por qué regla nos conduciremos para no desviarnos? Para no errar y no aceptar aquello que a Dios le desagrada. ¿Por qué regla? Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. No son ideas de hombres, no son filosofías huecas, es la palabra de Dios. Ella debe ser la única regla, pues es la que Dios nos ha dado para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. El mundo desprecia lo que es débil, a aquellos que no cumplen las expectativas, a aquellas personas que son una carga para la sociedad, o aquellas indefensas criaturas que no son bienvenidas. El Señor nos lleva a la esencia del mandamiento. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Ahí se cumple toda la ley. La ley moral de Dios nos enseña a amar a Dios, a obedecerle, a adorar a Dios, a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros hermanos. Y nos lleva a Jesucristo, que no solo nos enseñó el verdadero significado de la ley, sino que nos dio ejemplo de su amor a Dios su Padre, a los suyos, y hacer bien a su prójimo, sin esperar nada de ellos. Nada. El mandamiento es que hagamos bien a todos los hombres, según tengamos oportunidad, especialmente a los de la fe. En este tiempo que se tiene tan poco valor la vida, mostremos al mundo que como cristianos somos diferentes y pensamos diferentes. Y dice el Señor que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero si decidimos abrigar malos sentimientos hacia nuestros hermanos o contra nuestro prójimo, si retenemos el perdón y hacemos secar la comunión por medio del resentimiento amargo en nuestra alma, ¿no nos estamos infligiendo daño a nosotros mismos y a nuestros hermanos? El mandamiento no matarás nos enseña a amarnos los unos a los otros y buscar el sincero bienestar del otro. Muchos se aplican ellos mismos hoy en día el suicidio físico, pero peor aún es el suicidio espiritual. Teniendo la oportunidad de tomar por la fe lo que Cristo ha logrado por medio de su muerte y su resurrección, deciden tomar el camino que conduce a la muerte eterna. Muchos van por ese camino,
pues intentemos, hermanos, hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacarlos de allí y llevarlos a buen camino que conduce a la vida eterna en Cristo Jesús. Porque eso también es amar a nuestro prójimo. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.